Vamos con don Fausto Ortiz. Usted es como el médico, pero en materia económica. ¿Cómo está el paciente, don Fausto? ¿Cómo estás, Pocho? ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Saludos cordiales a la audiencia. Ese paciente está golpeado, muy golpeado por el tema económico. Necesita tener suficiente recursos para ver cómo enfrenta el tema del niño, que es el que debería estarnos preocupando de ahora en adelante. El último trimestre del año, el otro año puede estar complicado por el tema del niño. Y Ecuador es claro que no tiene recursos ni para las obras de este año, entonces peor para el siguiente año. Entonces necesita el gobierno de forma no urgente, sino que inmediata, ir a ver cómo consigue líneas de financiamiento para emergentes para el final de este año y el inicio del siguiente. Pero en todo caso, ¿tú crees que en este momento la economía del Ecuador puede soportar una emergencia de esta naturaleza? Porque la verdad es que se nos han venido como las plagas de Egipto, una tras de otra, ¿no? Mira, yo estaba revisando ese tema y cuando uno mira cuánto pegó el fenómeno del Niño allá en el año en 1982, fue un impacto de 680 millones de dólares para una economía de 20.000 millones de dólares. Entonces, si ese mismo impacto se repite hoy día, el impacto sería algo así como unos 3.000 millones de dólares. ¿Para una economía de cuánto? Hoy día una economía de 120.000 millones de dólares. Ahora, y lo otro, ¿no? El año 97-98, que fue el otro fenómeno del Niño, ahí fue 2.300 millones de dólares. Y si lo pones a dólares de hoy día, con el Producto Interno Bruto de hoy día de 120.000 millones, estaremos hablando de un impacto económico a todo el país de unos 12.000 millones de dólares, que es una cosa enorme. Durísimo. ¿Ya? Entonces hay que estar claros que buena parte de eso le pega en infraestructura, pero también buena parte le pega al sector privado, ¿no? Porque deja de exportar, deja de producir, tiene que dedicarse a arreglar las cosas. Entonces ahí hay que estar atentos con el gobierno para que digan, mira, si que viene algún tema de infraestructura, yo puedo tener estos recursos a la mano para poder enfrentarlos, ¿no? Carlos. Yo quería preguntarle, Fausto, el impacto de esta reforma tributaria que acaba de ser aprobada por la Corte Constitucional, vamos a decir, dio dictamen favorable al decreto ley. ¿Ese impacto está medido en cuánto? El impacto medido como los dólares que el gobierno pierde, ¿verdad? Sí. Yo creo que será algo menor a 50 millones de dólares. O sea, ¿Por qué? Porque 190 o 200 millones de dólares es lo que deja de recibir el gobierno por el tema tributario, pero a su vez 150 millones de dólares es lo que vuelve a coger por los otros impuestos que el gobierno está planteando. El impacto es menor. Ahora, el tema Yasuní. Hay una tremenda diferencia entre las cifras que presenta el visto del gobierno a las que presenta el grupo Yasunido. El gobierno habla de unos 1.200 millones de dólares anuales. El grupo Yasunidos habla de unos 400 millones de dólares al año, pero igual, sea lo uno o lo otro, es un tremendo golpe a la economía si esa pregunta llega a aprobarse. Mira, y los dos tienen razón, que es lo más complicado, ¿ya? Porque una cosa, pero no están hablando de lo mismo, una cosa es cuántos son los dólares que exporta el país, ¿no? Y más o menos uno dice, mira, si el país está al año hoy día produciendo 480.000 barriles por día y en el Yasuní hoy día se está produciendo, por número redondo, 50.000 barriles por día, ¿verdad? Casi que es el 10%. ¿Cuánto es lo que podría ser de exportación aquello? Quizás unos 1.000 o 1.200 millones, esa es la exportación. Pero ¿cuánto es lo que hoy día en el presupuesto del Estado se recibe por petróleo? En año completo, para toda la petróleo, son algo así como unos 2.000 millones de dólares. Entonces, si estás dejando de producir casi el 10%, seguramente estás dejando de recibir también casi el 10%. Son estos 300 o 400 millones de dólares. O sea, una cosa es lo que exporta, otra cosa es lo que ingresa. Porque también así como generas dólares en venta, también hay costos, ¿verdad? Entonces, en el neto, de alguna forma es lo que recibe el presupuesto del Estado. ¿Dónde está el mayor golpe en el caso de lo del Yasuní por no producir la parte actual? Está en los dólares de comercio exterior, porque esos 1.200 millones de dólares anuales de exportación sirven para importar de alguna forma también los combustibles que son los derivados que son nuestros combustibles, o también para financiar la importación de productos del sector privado. Afortunadamente para la economía ecuatoriana, esos 1.200 millones menos de petróleo se pueden compensar con los 2.000 millones más que hubo de exportación de camarón del año 2020 al 21, o los 2.000 millones más adicionales a esos 2.000 previos, que también tuvo camarón que hoy día exporta más de 7.000 millones. Es decir,
el impacto no es tan fuerte. El tema acá duro es decir, oye, el gobierno, no el actual ni el anterior, sino el gobierno de Correa, que fue el que dijo que quería dejar Yasuní bajo tierra, fue el mismo que dijo, ¿sabes qué? No, exporta y haz la exploración y saca. Entonces, ¿qué va a hacer con esa inversión que está ahí puesta en tierra? Entonces, ojalá que se pueda quedar algún tiempo y se desmonte en algún tiempo también bastante. Walter Spurrer, en el programa de nuestro compañero Carlos Ver el día sábado, decía que es peligroso que se empiece a hacer pues este tipo de consultas sobre temas económicos, porque el día de mañana puede venir otro grupo y diga, bueno, el camarón también está dañando la zona costera y hagamos una consulta para ver si queremos que continúe la industria camaronera y así seguir ampliando al sector. ¿Cuál es su opinión? Por supuesto, porque mañana va a decir, ¿sabes qué? Que nos paguen $450 es muy poco, hagamos una consulta, a ver si nos pagan $3,000, ¿no? O que si nos cobran el IVA al 12% es muy alto, que nos cobren el 2%. Entonces, no puede basarse la política económica en base a una encuesta, porque si me dijeran, ¿quién quiere que sea campeón? Pongamos a ML campeón todos los años. Pero tienen que jugarla. Vamos, pues, ¿no? Tremendo golpe. Tienen que pegarle, jugarla y defenderla, pues no es que te van a dar a vaca todo, ¿no? Así es. A tu criterio, Fausto, el proyecto de ley el decreto ley que finalmente fue autorizado por la Corte Constitucional, ¿cuáles son los beneficios para la ciudadanía? ¿Qué es lo que interesa? Y del proyecto decreto ley de inversión extranjera o de inversión en general, de fomento de inversiones, que no fue autorizado por la Corte Constitucional, ¿en qué perjudica de que no se ponga en vigencia ese decreto ley? Hablemos del segundo, el que fue negado primero. A mí, ¿qué preocupación me da el que la Corte haya negado ese proyecto urgente? Que mañana la Asamblea diga, me estás presentando un proyecto de urgencia económica vinculado con zonas francas. Y la Asamblea diga, como la Corte ya dijo que no era urgente, entonces tampoco te vamos a aceptar esa urgencia. Y entonces entres ahí a un problema con el antecedente con el Ejecutivo y el Legislativo por una definición de la Corte Constitucional. Ojalá que sea para este caso puntual y que no estés mañana. Sí lo aclara la Corte, e incluso la Corte entra a analizar la constitucionalidad de zonas francas, porque hubo por ahí algún amigo que decía que ponía hacía competencia con producto ecuatoriano y que con distintas reglas. La Corte dijo no. Todo lo que se haga en esa zona franca tiene que ser reexportable, tiene que reexportarse, por tanto no entra en peligro el riesgo de competir con productos ecuatorianos. Pero más allá de la urgencia, para mí lo complicado es la urgencia, porque le están entrando a decirle a que el presidente de la República no puede calificar como urgente algo, y eso de ahí era una protesta buena. Pero ese es un perjuicio político, obviamente. Ahora vamos al perjuicio económico para el país de que no se haya dado paso a este proyecto de decreto ley de fomento a la inversión. O sea, ¿en qué pierde el país? Por un momento pensemos que el proyecto de ley lograba la aprobación de la Corte Constitucional. Así es. ¿Qué hubiese sido beneficioso para el país? Yo no creo que con la sola aprobación de ese proyecto de ley los inversionistas hayan llegado al Ecuador y hacer la inversión en ese instante. Porque hay que ser cuidadoso, porque eso de ahí faltaba la aprobación de la Asamblea posteriormente. Entonces yo sí creo que iba a haber una suerte de espera. Nadie iba a meter billetes directamente. Hasta que la Asamblea diga, sabes que estoy de acuerdo y dele viaje. De acuerdo. Por lo tanto, entonces ahí sí se hubiera ganado un poquito más de tiempo, con lo cual el tema acá hace mucho daño. Yo creo que sí hace un poco de daño porque pudieras ganar algo de tiempo, ¿no? Y los tiempos en esta parte económica son importantes, hace falta generar riqueza, empleo y recursos, ¿no? Ya, y en torno al proyecto decreto ley que fue autorizado por la Corte, ¿cuáles son los beneficios inmediatos que ya va a recibir la ciudadanía? Primero, no te van a descontar en el sueldo no sé si de este mes o del próximo mes, la retención que hacías para el que ganaba más de $2,000 mensuales, que le retenían una parte para que pague impuestos al final del año. Esa parte vas a tener un ahorro y va a ser eso bien visto por la ciudadanía. Era un proyecto político, ¿no? No era un proyecto económico. Si uno mira cuántos se recaudan impuestos en el año, estamos recaudando por lo menos unos $500 millones menos de lo que se esperaba para este año, que eran $16,000 millones. ¿Y cuál es el único impuesto que recaudó, inclusive más que lo del 2009, que es prepandemia? Es el impuesto a la renta. Entonces resulta que en el único impuesto que el gobierno está recaudando bien, porque el IVA está bajo, todo el resto está bajo, es donde le estás dando
esa suerte de alivio que está bien para las familias, digamos, pero es un poco complicado para el resto de la economía que tendrá que ver cómo lo compensa. Entonces, hay esa situación, que es política, que juega con un clamor popular y que el gobierno se sintonizó un poco tarde, pero el que venga tendrá que ver cómo lo compensa. Me queda una inquietud, Fausto y Carlos. El presidente Lasso, en su época de candidato, ofreció reducir, lo que no lo dijo es en qué tiempo, mejor dicho, eliminar el impuesto de salida de capitales. Que ahorita está en 3.5. Ya está ahora en 3.5. Entonces, luego ya como presidente dijo, ok, no lo voy a eliminar de golpe, sino que lo voy a ir reduciendo paulatinamente. Cada 3 meses se va reduciendo un 0.25. Ahora está en 3.5, ¿no? Y la idea de él era en 4 años eliminarlo totalmente. En vista de que ya no le quedan 2 años y pico, sino que le quedan 4 meses. ¿Qué factible tú ves que el presidente Lasso, para terminar de cumplir con su promesa, diga, ok, a partir de tal fecha, dígase segunda semana de octubre o tercera semana de octubre, desaparece el impuesto de salida de capital? Hace unos cuantos meses, la Corte Constitucional dijo la reforma tributaria del año 2010, que aumentaba el impuesto nacional de divisas de 2 al 5, queda sin efecto. Por lo tanto, hace algún tiempo dijo, le damos al gobierno plazo de que vaya desmontando el impuesto, o el 2 de enero del 2024 entra y queda en el 2%. O sea, independientemente del gobierno quiera o no quiera, el 2 de enero del 2024 en la salida de divisas va a estar en el 2%, es decir, se va a caer más rápidamente. Ahora, que el gobierno diga voy a eliminarlo y ponerlo en 0, yo creo que eso es poco probable de aquí hasta fin de año. Pero lo puede hacer. ¿Y en cuánto afectaría eso a la economía? El impuesto cuando era 1% eran $1.000 millones. Por lo tanto, estamos hablando de, afectarían esos $1.000 millones si es que uno lo eliminara completamente. Ya algo se eliminó el año pasado, que quizás ya estaba en 800 millones, pero todavía el impuesto está recaudando. Y lo que es aquí complicado, y eso habrá que irlo chequeando, cómo se den los procesos electorales aquí adelante, porque algún candidato podrá decir, yo estoy contento con que baje el ISD, y otro podrá decir, yo quisiera subirlo a otra vez una cantidad importante, porque no quiero para que no afectar en otros lados. Para que no se me vaya la plata, ¿no? Ahora, Fausto, ¿por qué en Colombia ha estallado la inflación, en Argentina ha estallado la inflación? ¿Es la dolarización la que hace que en Ecuador no hayamos tenido el impacto que tienen otros países de la región? Sí y no. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Porque es mucho más fácil estar en una economía sin emisiones monetarias que al final del día terminan aumentando los precios. Y no porque tenemos menos crecimiento económico, hay menos plata, hay menos presión de la gente por los productos. Y para que se grafique el tema del crecimiento económico, del año 2019, inclusive hasta el año 2024, que es lo que la expectativa del Banco Mundial habla para Ecuador, es que la economía crezca 2.8% el 2024 y 2.6% el 2023. En esos 6 años, Ecuador va a crecer en promedio apenas 0.8%. América Latina en esos 6 años va a crecer más de 1.5%. Perú mucho más, Colombia un poquito menos, China 4%. Entonces nosotros estamos creciendo de lo peorcito en Latinoamérica. Por supuesto hay que dejar a un lado quizás Argentina, quizás hay que dejar a un lado Venezuela, pero el promedio de América Latina es estar el 1.6, casi que el doble de nosotros. Entonces, al no tener crecimiento económico, quiere decir que la gente no tiene trabajo, porque la economía crece a la mitad del ritmo que crece la población. Entonces, no hay gente que esté presionando por la subida de los precios. O sea, Ecuador ha tenido un bajo crecimiento económico acorde a tu criterio. Malo. No mi criterio. Los números históricos del Banco Mundial. Las proyecciones, o sea, todos son históricos y ya son confirmados Banco Central. Las únicas proyecciones son las dos. La de este año, 2.6, que es la misma del Banco Central, que yo creo que está inflada, porque para mí este año estamos menos del 2%, y la de 2.8 del Banco Mundial para el 2024. Entonces, con esos datos históricos y esas dos proyecciones, nuestro crecimiento es malo. Y malo como también es malo el crecimiento europeo, porque en ese mismo periodo de tiempo la Comunidad Europea crece el mismo 0.8%, pero Estados Unidos crece más arriba, el mundo crece más arriba, China crece... China nunca decreció, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó en Colombia y en Perú, por ejemplo? Allá la economía se les cayó 7, 10, 12%, Panamá 14%. Pero en un solo año recuperaron todo el problema de la pandemia. Nosotros en este año recién estamos igualándonos a las cifras del 2019. Y esa es una de las razones por las cuales yo no tengo plata en el bolsillo, entonces ¿por qué voy a estar regateando y comprando precios y haciendo que el precio suba? O sea, no tengo mucho consumo. Muy bien, Fausto, queremos agradecerte por tu presencia siempre valiosa.